Santo. Tú eres mi guía. Bendiciones para todos aquellos que vienen el programa de la gracia divina. La gracia y la paz de Dios sea sobre el cuerpo de Cristo. También para nuestros amigos, bendiciones desde el tercer cielo. Existe un versículo en el Antiguo Testamento que sumariza y es el centro y la respuesta del fracaso del pueblo de Israel. Este versículo nos habla por qué Israel fracasó, por qué Israel entró en la ruina espiritual. Es un versículo clave y conocido por el pueblo del Señor. El profeta menor Oseas en su capítulo 4, el versículo 6 nos dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo, mis hermanos, habla del conocimiento espiritual, del conocimiento supremo de Dios. El pueblo de Israel fue entregado en la ruina espiritual y en la esclavitud por haber ignorado los principios del cielo. Saben que este versículo habla de conocimiento y existen dos clases de conocimiento. Número uno, el conocimiento natural y humano. Hay una palabra interesante en el griego que es episteme. Episteme es el conocimiento natural y humano que todo el universo tiene. Es el conocimiento, es la habilidad y la destreza a través de la experiencia y educación. Este conocimiento secular y humano es obtenido en la escuela, es obtenido en la universidad, a través del estudio concienzudo del episteme. Entonces nosotros encontramos los intelectuales de este planeta y también los genios. La palabra del Señor es clara en hacer diferencia entre estos dos clases de conocimiento. Oh, mis hermanos y amigos, vivimos en la era de las ciencias, en la era del conocimiento, en la era del episteme. La tecnología nos ha beneficiado con herramientas, con automóviles, con aviones. La vida es mucho más fácil con las computadoras, con la vida espacial. Es decir, la tecnología humana nos ha ayudado a vivir más fácilmente en este país. Es interesante también saber que en Génesis el capítulo 3 versículo 17, cuando Dios colocó en el huerto del Edén, Él puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y unos usan el conocimiento secular, el conocimiento humano, usan ese conocimiento para el bien, pero otros usan ese conocimiento para el mal. Hay un matrimonio existente y actual entre la ciencia y la tecnología. Ustedes saben un poquito de información acerca del conocimiento secular. En julio 20 de 1969, todo el mundo estaba pendiente cuando el primer hombre puso el pie en la luna, un acontecimiento de astronomía interesante. En 1940, los científicos hicieron la primera computadora y era tan grande la computadora que se necesitaba un cuarto grande para que esa computadora cupiese. ¿Se acuerdan ustedes el siglo antepasado, 1911 más o menos, Albert Einstein, ¿verdad?, descubrió la ley de la gravedad? Este es el conocimiento secular. Oh, la era nuclear se ha convertido en un gigante con muchas cabezas para producir un holocausto. La física y la química, ciencias seculares, se han convertido, mis queridos hermanos y amigos, en el monstruo para producir armas de destrucción masiva. Todo comenzó con los chinos en el año 900 después de Cristo, cuando ellos inventaron la pólvora. El año 1250, ese descubrimiento de la pólvora fue traído a Europa para más tarde terminar, mis amigos, con el proyecto Manhattan 1945, cuando el presidente Truman dio la orden de arrojar una bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. En 1945 comenzó la era nuclear. Los hombres habían usado el árbol del mal para destrucción de la propia humanidad, y podríamos dar
una cantidad innumerable de datos acerca de cómo los hombres usan la tecnología y la ciencia para el bien y otros para el mal. Por eso claramente nos dice San Pablo en 1 Corintios: no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, el conocimiento humano, el conocimiento secular. Hay varias ciencias en nuestro mundo moderno de los cuales todos estamos familiarizados con esta ciencia. Está la ciencia de la física, donde se conjugan la energía y la materia. Está la ciencia de las matemáticas, mis queridos hermanos. ¿Recuerdan cuando fuimos a la escuela? El álgebra, el cálculo, las matemáticas, que eran un dolor de cabeza. Está la ciencia de la vida, episteme, conocimiento secular, de donde se desprende la ciencia de la biología, de la medicina, de la oncología. También está la ciencia social, donde se desprende la antropología, la psicología, la sociología y una gama innumerable de ciencias que forman este planeta. Pero saben, mis queridos amigos y hermanos, dice Oseas, por falta de conocimiento. Hay en la palabra de Dios un conocimiento totalmente diferente, y es la palabra conocimiento espiritual. La Biblia usa un término llamado Gnosis, que significa el estudio y el conocimiento de Dios. La palabra Gnosis, conocimiento, no es un conocimiento secular, es un conocimiento espiritual. Por eso nosotros creemos que la reina de toda la ciencia, la reina que comanda toda la ciencia de este planeta, es la ciencia de la teología, porque nos invita y nos incluye, nos lleva al conocimiento supremo y espiritual del autor del universo, del creador de todo conocimiento. En la teología, mis queridos hermanos, tenemos un conocimiento precioso, es el conocimiento de Papá Dios. Este libro, el libro de texto, el libro para estudiar y entrar en el conocimiento supremo del universo, es la palabra de Dios. Este libro es el libro texto para la reina de la ciencia. Cuando abrimos este hermoso regalo de Dios, hermanos, estamos entrando y abriendo el libro que nos habla de la reina de la ciencia, de la teología. Pero saben que el mismo problema que encontramos en el Antiguo Testamento, el pueblo pereció por falta del conocimiento, es el mismo problema que encontramos en los cristianos modernos. Jesús dijo claramente en Mateo el capítulo 22, el versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Saben que este versículo en Mateo 22, 29 habla de la ignorancia de la palabra del Señor, la ignorancia del conocimiento supremo, la ignorancia de la reina de la ciencia, la ignorancia de Dios, mis hermanos? Y alguien ha dicho con sobrada inspiración que la ignorancia de la ignorancia es la muerte del conocimiento. Cuando ignoramos que somos ignorantes, entonces viene la muerte del conocimiento. Qué linda es la palabra del Señor. Por eso existen muchos científicos, muchos antropólogos, muchos sociólogos, muchos doctores, muchos filósofos, muchos psicólogos que ignoran la palabra de Dios. Son expertos en el conocimiento secular, en el episteme, pero desconocen, hermanos, y son analfabetos en el conocimiento espiritual y la palabra de Dios. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre nuestro conocimiento espiritual y el conocimiento de la gente de afuera. Glorificado sea el nombre del Señor por su santa palabra. Pero saben, también hay muchos cristianos que saben un poquito y conocen un poquito de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque estudian muy poquito la palabra de Dios. Cuando van a la iglesia cantan un poquito los himnos que se refieren de la palabra del Señor. Asisten a la iglesia un poquito porque están muy ocupados y dan ofrendas a la iglesia muy poquito
porque son fieles en lo muy poquito. Y saben, esta es la razón por los cuales que ellos reciben muy poquito de las bendiciones del Señor. Hay gente que conoce muy poquito de la palabra del Señor. Hay gente que conoce muy poquito, cristianos que conocen la reina de la ciencia. Por eso es la invitación de la iglesia de la gracia divina, como lo hemos dicho en cada programa: sin conocimiento no hay crecimiento en las cosas del Señor. Hay un versículo muy familiar, San Juan 5:39. Jesús dijo claramente: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Pablo añade en Timoteo que desde la niñez has sabido la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Nuestro cometido, mis hermanos y amigos, es educar nuestra familia en la reina de las ciencias, en la palabra del Señor. Debemos estudiar, debemos analizar, debemos investigar más en el conocimiento de la palabra del Señor. Estos dos testamentos nos enseñan el conocimiento supremo de Dios. Noxis. Estos 66 libros nos instruyen en la ciencia de la ciencia. Estos 1189 capítulos nos permiten entrar en la ribera de lo infinito. Oh, mis queridos amigos y hermanos, estos 41.173 versículos nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las 774.746 palabras que nos dice el Espíritu Santo son el pasaporte para matricularnos en la Universidad del Espíritu Santo y entrar al conocimiento supremo de Dios. Viva la reina de la ciencia, viva la teología, viva la palabra del Señor. Y por eso dice claramente San Pablo en Hebreos 4:6 que la reina de la ciencia es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada aguda de dos filos. Oh, hermano, esto produce alegría, esto produce emoción, esto produce santidad. San Juan 20:31 nos dice claramente: y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Oh, mis hermanos, la fuente del conocimiento verdadero, la fuente del conocimiento completo, la fuente del conocimiento divino es la palabra del Señor. Ya hemos dicho, este conocimiento espiritual no es para todo el mundo. Noxis es el conocimiento espiritual y es solo dado a los hijos de Dios. Cuando Dios nos llama y confesamos el nombre de Jesús y del reino de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, a veces Dios nos trae a su reino, nos traslada a su reino, entonces nos da una nueva mente, la mente de Cristo, y con la gnosis, el conocimiento espiritual, podemos entrar, hermanos, a conocer más profundamente los misterios y los arcanos de Dios. Gnosis, esa palabra divina, es solamente para los hijos del Señor. Hay otra palabra que es parecida a gnosis, de donde viene la palabra gnóstico, y es la palabra epignosis. ¿Saben que la palabra epignosis es el conocimiento espiritual supremo de Dios? Es el conocimiento más allá de la ciencia humana. Es el conocimiento más allá de la tecnología. Es el conocimiento espiritual y supremo más allá de la investigación humana. Es la metafísica espiritual. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Con razón dice Pablo: oh, cuán profundidad de la riqueza y de la hermosura del Señor. Oh, hermano, los invito a que se enamore de este libro sagrado. Aquí está la reina de la ciencia y donde obtenemos un conocimiento supremo de nuestro Dios y Salvador. En San Juan 17, la noche antes de que Cristo llegara al Calvario, llegara al trono de la gracia, a la cruz del Calvario, Él oró diciendo lo siguiente, San Juan 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia habla del conocimiento supremo, del conocimiento. Dice que conocer a Dios significa la vida eterna. Ginosko en griego significa comenzar. Es el conocimiento personal de Dios. Y cuando nosotros conocemos personalmente a Dios, ese conocimiento es simplemente salvación. Pero cuando ya hemos conocido a Dios para salvación, hay un conocimiento gradual llamado en la Biblia santificación. Y en ese conocimiento vamos entrando más y más en los arcanos y las bendiciones del Señor. San Pablo dice en Romanos 6:22 que ya ahora que hemos sido libres del pecado, tenemos como nuestro fruto la santificación. Cristo es mi Salvador. Es el conocimiento personal. Cristo es mi santificación. El Espíritu Santo es mi santificación. Es el conocimiento gradual. Pero cuando llegamos, mis hermanos, ya a la cúspide y a la madurez del conocimiento, la Biblia habla de una palabra especial. Epignosis, conocimiento supremo de Dios, conocimiento de madurez. Y ese es el cometido y ese es el blanco para todos los hijos de Dios, que después de haber sido salvos por la sangre preciosa de Jesús y a través de la contemplación de la palabra de Dios, a través de la digestión de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la perfección que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Conocimiento personal es salvación, conocimiento gradual es santificación y conocimiento perfecto, mis hermanos, es glorificación. Alabado sea el nombre precioso de Dios, el autor de toda la ciencia, el autor de la reina de la ciencia. Glorificado sea Dios y démosle gracias a Dios por este hermoso y sagrado volumen de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Saben que Pablo nos da una cucharadita de esta clase de conocimiento supremo y divino? En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 9 y 10, lo leemos en forma sucinta o abreviada. Pablo abre ante nosotros, hermanos, el tremendo desafío y la tremenda bendición del cielo. Fíjense lo que dice el apóstol de la gracia y el apóstol del conocimiento. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oh, hermano, este conocimiento no es episteme, este conocimiento no es humano, este conocimiento es del cielo. No es un conocimiento horizontal, es un conocimiento vertical. No está mezclado, es puro, porque nos permite entrar en el infinito de Dios. Fíjense lo que dice el versículo: cosas que ojo no vio, son las cosas invisibles. El conocimiento de Dios nos lleva a mirar las cosas invisibles. Cuando usted está con el Señor y hemos sido salvos en la sangre de Jesús, Dios nos da esa facultad de mirar las cosas que no se ven. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice Pablo, cosas que ojo no vio son las cosas invisibles. Y dice el versículo, oído no oyó son las cosas inaudibles. Con el conocimiento secular no podemos escuchar las cosas de Dios. Por eso dice 7 veces, capítulo 2 de Apocalipsis, en las iglesias de Éfeso hasta la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 de Revelación, versículo 7. Cuando estamos en la gracia de Dios, Dios nos da los ojos para mirar las cosas invisibles. Cuando estamos en la gracia de Dios, Dios nos da oído para escuchar las cosas
inaudible. Oh, hermanos, cuando usted se sienta en su casa y a través de la iluminación del Espíritu Santo, Dios habla a su corazón, comienza a escuchar cosas inaudibles. Y dice el versículo en forma abreviada: y han subido en corazón de hombre son las cosas inconcebibles. Ese es el maná, ese es el banquete que encontramos en la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, cosas invisibles, oído no oyó, cosas inaudibles, y no han subido en corazón de hombre son las cosas inconcebibles. Y la única forma, hermanos y amigos, de entender este asunto celestial es como dice Pablo en el versículo 16 de 1 de Corintios 2: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué grande privilegio, hermano, que paguemos el precio para entender este hermoso mensaje del cielo, el conocimiento supremo de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, el conocimiento de Jesús también lo podemos dividir en dos clases de conocimiento: conocimiento académico, conocimiento biográfico, conocimiento informativo. Por allá San Pablo dice, tengo la impresión, si no me equivoco, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Saben que Robert Spencer, Teilhard de Chardin, todos esos, Charles Darwin, todos esos ateos evolucionistas conocían a Jesús, tenían datos e información de Jesús? Hay mucha gente que conoce a Jesús, pero no conocen a Cristo Jesús. Tener un conocimiento histórico de Jesús es estar en la carne, conocer a Jesús en la carne. Usted puede tener toda la información de Jesús, pero si no tiene el gnosis, el conocimiento espiritual, usted no conoce a Jesús. Escuchen, Pablo conocía a Jesús según la carne, pero en el camino a Damasco, entonces ese conocimiento secular e informativo Jesús se lo cambió por el ecnoxis, por el conocimiento supremo del Espíritu Santo. La única forma de tener este conocimiento supremo de Dios, hermano, es cuando nos matriculamos en la universidad completamente gratis. Esa universidad se llama la Universidad del Espíritu Santo, donde el maestro invisible es el Espíritu del Señor, pero Dios nos la revela, como dice la palabra, a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay un mandamiento final que quiero compartir y que ha sido el fundamento y ha sido el moto de la iglesia de la gracia divina. El último versículo de San Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Este versículo en forma sencilla nos habla que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos palabras van complementadas, van juntas. Si no hay gracia, si no estamos en la gracia del Señor, no podemos tener conocimiento genuino, verdadero y supremo de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandamiento de Dios, que crezcamos en la gracia y el conocimiento. Un conocimiento sin gracia, mis hermanos, es un conocimiento vano, académico e informativo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre precioso del Señor. Gloria a Jesucristo. Cuando tenemos la mente controlada, escuchen lo siguiente: cuando mi mente está controlada por la gracia y el Espíritu Santo, conocemos las cosas de Dios. Cuando mi corazón está controlado por la gracia y el Espíritu Santo, amamos las cosas de Dios. Cuando mi voluntad está controlada por la gracia y el Espíritu Santo, entonces obedecemos las cosas de Dios. Recuerden, conocimiento sin gracia de Dios no es que verdadero. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden lo que hemos dicho siempre: sin conocimiento no hay
crecimiento. Gloria al Señor. Los invitamos, mis hermanos, que vengan a la iglesia de la gracia divina y sentémonos y abramos la palabra de Dios para que estudiemos este conocimiento supremo del Señor. En la iglesia, mis hermanos, nosotros siempre enfatizamos este conocimiento supremo. Hay un versículo en Efesios, un par de versículos en Efesios que nos hablan de la grandeza, de cómo podemos nosotros tener las raíces de entrar al conocimiento del Señor. Dice Efesios 3, qué preciosa la palabra del Señor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué desafío! ¡Qué bendición tan grande! Hermanos, se yergue ante nosotros un tremendo océano lleno de conocimiento de la gloria del Señor. Dios bendiga. Recuerden, sin conocimiento no hay crecimiento. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendiciones. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas.